Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la sesión extraordinaria del Pleno de hoy, 1 de diciembre, en el que en el orden del día tenemos la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Burjasot para 2023. Primero, Juanma, que explicará un poco el presupuesto y luego damos las intervenciones. ¿Vale, Juanma? No se te oye, Juanma. No se oye. No te va el micro. ¿Tienes posibilidad de conectar de otra manera o tú nos oyes, no? Nos oyes, pero no... Uy. Juanma, Creo que está intentando entrar con el móvil. vale. Si no lo comento yo, ya está. No hay problema. Buenos días. ¿Me oís ahora? Correcto. Sí, Juanma, sí. Vale, me he conectado con el móvil. Se ve que el ordenador tendría algún problemilla. Bueno, continúo. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Presentamos hoy los presupuestos generales para 2023 del Ayuntamiento de Burjasot. Como siempre, en primer lugar, agradecer a todos los técnicos del Ayuntamiento su excelente trabajo y a todo el equipo de gobierno agradecer su esmero y esfuerzo en lograr estos presupuestos generales para 2023. Muchas gracias a todos y a todas. El presupuesto para el ejercicio 2023 que presentamos busca la eficiencia y la eficacia en la gestión de nuestro municipio. Un presupuesto que pasa de los casi 30 millones de euros de 2022 a los 32.382.000 euros en 2023. Presupuesto expansivo que, como no puede ser de otra manera, y así entendemos desde el equipo de gobierno, destaca por su gran carácter social, teniendo un compromiso claro con nuestros vecinos y vecinas más desfavorecidos y que están sufriendo la situación de crisis sanitaria y económica de los últimos años. A la vez que se mejoran los servicios públicos básicos, prestaciones sociales y las inversiones para la mejora de nuestro municipio. Este aumento del presupuesto, que nos permite alcanzar los objetivos establecidos en el mismo, se debe a varios aspectos fundamentales, entre otros. A un aumento de los ingresos urbanísticos por futuros proyectos que se van a realizar en el término municipal de Burjasot, a un aumento de las subvenciones finalistas de los servicios sociales generales, a la posibilidad de financiación dada la buena salud económica y reducida deuda que tiene el Ayuntamiento y a una mayor participación en los tributos del Estado, de la Generalitat Valenciana y Diputación Valenciana. Con este presupuesto se estabilizan puestos de trabajo y se crean nuevos en la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento, con el consiguiente beneficio a la prestación de servicios. Se mejora de manera destacable la conservación de nuestras vías públicas y el servicio de recogida y transporte de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de nuestros espacios verdes. Se mejora el servicio de prestación de ayudas a domicilio y aumentan los presupuestos participativos para atender las propuestas de los ciudadanos. Además, se mantienen los convenios contraídos en 2022 con entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de interés general y social y se prevén nuevos convenios en 2023.
También aumenta ligeramente el gasto en todas las actividades y acciones que se han ido realizando desde las diferentes áreas municipales, mejorando el beneficio que repercute en nuestros vecinos y vecinas. Hay que destacar que un año más se consigue la contención de impuestos y tasas municipales, los cuales se mantienen como en años anteriores. Ahora, en el aspecto de inversiones y actuaciones de nuestro municipio, se ha de destacar por su importe las siguientes. El programa Plan Estatal de Vivienda, el cual va a mejorar sustancialmente barrios de nuestro municipio, la reconstrucción del Chalet de Garín y la adecuación de la vía pública a la dehesa, solucionando los problemas que se han detectado en la misma. Con todo esto, el presupuesto general para 2023 del Ayuntamiento de Burjasot es un buen presupuesto, adaptado a las necesidades de nuestro municipio y a su actualidad. Una declaración de intenciones de este equipo de gobierno con un fuerte carácter social y de servicio público, y define el marco bajo el cual se regirán las posibles modificaciones del mismo para atender las demandas de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias, Juanma. No he comentado antes, pero están aquí en el despacho la interventora y el secretario. Pues nada, palabras en el primer turno. José Vicente. Hola, buenos días a todos. Nada, no son unos presupuestos que hubiera realizado Vox. Este presupuesto presentado llega con unas previsiones, tanto de ingresos como de gastos, absolutamente optimistas. No se contemplan las grandes repercusiones sobre los costes de los suministros y de los servicios que tiene una inflación descontrolada últimamente en nuestro país y que está provocando una subida de precios desorbitada. Nos encontramos ante una crisis económica sin precedentes y en este escenario ustedes plantean un presupuesto expansivo. Tal como indica en el informe de intervenciones, si dichas previsiones no se materializan en derechos reconocidos, circunstancia posible, según el avance de liquidación del ejercicio 2022, podría generar posibles problemas de liquidez e incluso remanentes tesorería negativo. Por nuestra parte, pensábamos que estamos ante un presupuesto poco creíble y que ha sido efectuado a espaldas de la realidad del municipio. Muchas gracias. A ti, José Vicente. Primer turno, ¿alguna intervención más? Sí, María Viu. A veure, sí, dos qüestions. La primera ja ho va dir el portaveu de Ciudadanos en l'últim ple. Creiem que una qüestió tan important com el pressupost de l'any que ve no s'hauria de tractar en un ple virtual, hauria de ser presencial. També pensem que ens hauria agradat disposar de més temps per a revisar tota la documentació perquè era molta i, òbviament, no són els pressupostos que nosaltres hauríem fet. Sí que m'agradaria, si poguera ser, que ens aclarireu en què basem la previsió de l'augment dels ingressos urbanístics, si s'entenen dades més concretes, i quins són els convenis, els nous convenis que es pretén signar, que ha esmentat el regidor. Només això, gràcies. Gracias, María. Toni. Sí, buenos días. A ver, hoy nos presentáis aquí unos presupuestos son muy parecidos a los que nosotros apoyamos el año pasado, pero este año nosotros no vamos a apoyarlos. Entendemos que hay partidas que para nosotros son importantes y que se mantienen exactamente igual que el año pasado, no han evolucionado a mejor, como puede ser la conservación de parques y jardines, como puede ser la conservación de instalaciones deportivas, como puede ser la encomienda de promoción económica.
y son partidas que nosotros hemos estado criticando como insuficientes durante todo el año. Es verdad que podíamos, me imagino que nos diréis que podíamos haber llegado a acuerdos como llegamos a acuerdos el año pasado, pero es verdad que el único acuerdo posible al que pudimos llegar fue en base a gastarse, a incrementar esas partidas en base a remanentes, ¿no? Y hemos visto que durante el año, pues bueno, pues no ha sido, por decirlo de alguna manera, no ha sido lo eficaz que nosotros esperábamos esos acuerdos a la hora de plasmarlos en la realidad. Por lo tanto, este año hemos decidido no utilizar esa vía. Por lo tanto, y resumiendo, está claro que un presupuesto que aumenta respecto al año pasado, casi 2 millones o 2 millones de euros, y el año pasado lo apoyamos, no vamos tampoco a votar en contra este año, pero también es cierto que si esos 2 millones de aumento los vamos a gastar prácticamente en su totalidad en una... de este equipo de gobierno no son exactamente las mismas que las nuestras, por lo tanto nuestro voto es de abstención. Gracias. Gracias, Tony. Marcos. Sí, nosotros tampoco vamos a apoyar este año los presupuestos. Son los presupuestos que no recogen bajadas de impuestos. Nosotros creemos que hay margen para hacerlo. Lo llevamos al pleno el martes pasado, una bajada de impuestos para beneficiar a los emprendedores de Burjasot, y nos apoyamos simplemente porque queremos que se pueda hacer otro modelo de presupuesto. Por eso nosotros, y como tenemos las elecciones, este no es nuestro modelo de presupuestos. El Partido Socialista habla mucho de que reduce la deuda, de que ha reducido la deuda. Se les olvida la primera parte, hablan de la segunda. La deuda que ustedes mismos generaron, porque llevan gobernando 40 años. Entonces, tampoco creo yo que sea un mérito y algo que pueda vender como positivo. Sí, se baja la deuda muchas veces gracias a años anteriores que no se gastaba no se ejecutaba todo el presupuesto y se dedicaba a deuda. Y si hay algo en el presupuesto que no compartimos especialmente son las partidas de ayudas a emprendedores y de bono comercial, que fue una propuesta nuestra y que las vemos muy poco suplementadas. El bono comercial, 1.000 euros, yo creo que es muy poco, aunque luego se diga que se va a suplementar, porque luego vemos que no se llegan a suplementar con remanentes, ¿no? También algo que fue una propuesta del Partido Popular, que fue llevar a cabo Burjasot TVK, sigue sin llevarse a la práctica. Creemos que desde nuestras competencias, hasta donde podemos llegar, debemos apostar por el empleo a los más jóvenes, empleo y formación a los vecinos de Burjasot más jóvenes. Muy bien. Contesto si queréis algunas cosas en el primer turno y así damos oportunidad de que en el segundo turno podáis intervenir. Al portavoz de Vox, bueno, aquí todo es gratuito, ¿no? Porque se puede hablar y decir uno lo que quiera. Decir que los gastos e ingresos son optimistas es no tener ni idea, pero ni absoluta idea de lo que es un presupuesto. Porque si el año pasado, con un presupuesto que ya hemos explicado y el concejal ha explicado de nuevo, ¿cómo son ingresos? Ingresos reales que van a repercutir sobre este ayuntamiento, y a pesar de ello generamos remanente de tesorería, ahora este año, con esos ingresos reales, que ya ha explicado, como decía antes el concejal, por el incremento de aportación por parte del Estado, por el contrato programa que nos llega a 1,5 millones, eso es real. Bueno, pues uno tiene que decir lo que sea, y usted, señor portavoz de Vox, pues dice lo que sea, ¿no? No se contemplan los gastos de energía, el incremento que ha habido, falso también. Falso también, usted no se ha mirado el presupuesto del año pasado y por tanto no tiene tampoco ni idea de la repercusión que se ha marcado en el presupuesto de este año al respecto del tema de la energía.
Y luego hablar del remanente de tesorería, cuando los últimos años estamos generando remanente de tesorería, es decir, que podemos tener un remanente de tesorería negativo, sigue siendo que usted no tiene ni idea, ni se ha mirado los presupuestos los últimos años. Desde el cariño se lo digo, ¿no? Es un presupuesto absolutamente realista en cuanto a ingresos y en cuanto a contemplarlos. Compromís hablaba de que más tiempo para revisar. En fin, desde que se hizo el Consejo de Participación Ciudadana hace no sé cuánto tiempo tienen a su disposición el presupuesto para su estudio y para preguntar lo que sea, no desde que se hizo la comisión, sino desde que se hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Aquellos concejales que consideraron que tenían que asistir, asistieron, y aquellos que consideraron que no, o porque no podían, o porque no consideraron que no tenían que venir, pues no estuvieron, pero desde entonces está a disposición de todos los concejales y concejalas el presupuesto. Al respecto de los ingresos con carácter urbanístico, son los ingresos, hay un informe hecho, o sea que lo podéis haber consultado, yo no lo tengo ahora mismo delante, pero hay un informe hecho al respecto de aquellas cuestiones que son ya compromisos o que hay peticiones en el negociado de urbanismo de infraestructuras que van a hacerse nuevas. Y también preguntaba sobre los nuevos convenios. Hay un incremento de 30.000 euros, también se explicó en el Consejo de Participación Ciudadana, que afecta o a la mejora de algunos convenios o nuevos convenios. Y en ese sentido está el de AFIBAM, el de Escuela Valenciana, el de Asociación Montau, el de premios, becas y ayudas al deporte, el de bonos de comercio, el de la subvención a emprendedores, el de convenio Asociación de Vecinos Laurivolpi, convenio Asociación de Vecinos El Empalme, convenio Asociación de Vecinos Barrio San Juan, convenio Asociación de Vecinos 613 Racholar, convenio Asociación de Vecinos Mestre Lope, convenio Asociación de Vecinos Lucense, convenio Asociación de Vecinos Núcleo Antic y convenio Asociación de Vecinos Isaac Peral. Todo eso suma esos 30.000 euros que se incrementan en temas de convenios y ayudas. Y el PP, bueno, llegan elecciones y entonces ahora todos nos acordamos de los impuestos y sobre todo ustedes que están hablando de bajadas de impuestos. No han gobernado aquí y entonces tienen complicado el saber en este municipio los esfuerzos de ingeniería económica que se tienen que hacer para mantener los servicios de alta calidad, además, que se están prestando desde este ayuntamiento, ¿no? Llevamos más de 12 años sin subir los impuestos en este municipio. Y usted plantea, bueno, ustedes, el Partido Popular, un poco en la situación coyuntural en la que estamos, que hay que rebajar los impuestos. Y eso está muy bien, pero no se pueden rebajar los impuestos y mantener los servicios. Es una cosa, de alguna manera, contradictoria. Es verdad que vienen elecciones y hay que hacer propuestas y entiendo que ustedes en su programa electoral seguro que recogen una bajada de impuestos que tendrán que justificar cómo bajan los impuestos y desde luego mantienen los servicios. Por tanto, como decía, efectivamente ustedes tienen otro modelo, no hay ninguna duda de que tienen otro modelo. Hablaba también de que le parece que la partida de bonos comerciales, del bono comercial, pues está poco dotada. Usted mismo ha dado la solución. Es evidente que todo esto, y en función de cómo veamos las necesidades y como hemos hecho durante este año, pues se irá incrementando en la medida que sea necesario. La partida se ha creado y eso nos da la tranquilidad de que lo único que tenemos que hacer es suplementarla. Luego otra cosa que también forma parte de esta historia de la demagogia, ¿no? Se les olvida decir la segunda parte, no, perdona, y la voy a reforzar. Se olvidan ustedes que es la deuda que han generado, efectivamente. Y le voy a decir una cosa más. Para hacer cosas en un municipio hace falta dinero. Cuando las situaciones económicas lo permiten, cuando hay buena situación económica y por tanto el dinero se destina a otras cuestiones y no tanto a cuestiones de carácter como ayudas a las familias, porque hay empleo, porque en definitiva hay una situación económica buena, lo que hay que hacer es invertir, es sacar créditos en los bancos y hacer inversiones en los municipios. Por eso, y porque veníamos de una época antes de 2008 en la que la situación económica en este país era muy buena, se hacían las inversiones que se hacían. Y si volviésemos, que volveremos a tener una situación económica igual, lo normal es que quien esté aquí vuelva a invertir, vuelva a pensar en los vecinos y las vecinas. Y eso se hace pidiendo créditos y devolviéndolos, como se hace normalmente y como tienen todos los ayuntamientos. Por tanto, no solo es que me olvide de la primera parte, sino que la refuerzo. Si dentro de un año, dentro de 2,
la situación económica es mejor en este país y la gente está bien, lo que tenemos que hacer es pensar también en mejorar nuestras infraestructuras, nuestras instalaciones. Y para eso hace falta dinero. Y para eso todos los ayuntamientos, todas las administraciones recurren a los bancos. Y cuando vienen épocas malas, como viene ahora, pues lo que hay que hacer es destinar los esfuerzos ahí y olvidarse, pese a que tenemos un ayuntamiento con un endeudamiento prácticamente nulo y tenemos una capacidad de endeudamiento del 110%, no pedir en esos momentos créditos. Esa es la historia, por tanto, no nos olvidamos, sino que, señor portavoz del Partido Popular, reforzamos la idea. Bueno, segundo turno de intervenciones. Palabras, María. Rafael, Alcalde, primero. lleva José Vicente antes. Perdón, José Vicente. Nada, que usted diga que ni siquiera nos hemos leído los presupuestos, no, me parece un poquito de fantasía. No sé qué ha soñado usted estos días, pero nosotros no hemos podido soñar nada porque no nos ha dejado mucho tiempo entre que nos presentaron los papeles y hasta que lleguemos a este pleno, pasando por el pleno ordinario, pasando por todas las comisiones ordinarias que nos han metido. Que usted diga que no podemos acabar con problemas de liquidez, no lo digo yo, lo pone en el informe de intervención. O sea, no lo digo yo, lo pone en el informe de intervención. Tal vez yo no sea un fanático de los números, pero sí que contamos con gente profesional que se dedica a esto. Efectivamente, tal vez no seré yo un experto en presupuestos, porque no lo soy. Pues igual que me imagino que usted tampoco lo es, pero tiene gente detrás que puede trabajar para ello. No es lo que estamos diciendo, no son unos presupuestos que hubiéramos hecho nosotros. Los vemos que son muy optimistas. Me alegra por ustedes que piensen que estamos en una época buena. Me alegro por ustedes. No lo vemos así. Sí, no haga esos gestos. Son unos presupuestos optimistas, los vemos muy optimistas. Nosotros no compartimos esa situación. No quiero decir ni que para ustedes sea una crítica mala ni una crítica buena, simplemente que son para ustedes muy optimistas. Y comparto la parte del portavoz del Partido Popular. Son unos presupuestos que tampoco compartiríamos porque vamos a entrar en años de elecciones y posiblemente tampoco los podríamos apoyar. Muchas gracias. Está claro. María, ahora sí. Sí, buenos días a todas, que no voy a intervenir en el primer turno. A ver, comparto la opinión de las compañeras. Señor alcalde, el Consejo de Participación se hizo la semana pasada. O sea, hemos tenido justo una semana, o un poquito más de una semana, para poder analizar unos presupuestos municipales. ¿Vale? Personas como nosotras, que nos gusta analizarlo todo a la medida, nos ha costado mucho. Nosotras, como sabéis, siempre presentamos enmiendas y nuestras enmiendas se basan en las ejecuciones que se da el presupuesto anterior, ¿vale? Y eso es un curro y nos ha faltado muchísimo tiempo. Aún así, presentaremos alegaciones. María Viu antes le ha comentado el tema de... Yo, bueno, haré varias preguntas, ¿vale? Y así poder presentar alegaciones en el caso de que sean contestadas o no, o los argumentos que den sean válidos. Ha comentado sobre el aumento de las licencias urbanísticas. Analizando el presupuesto anterior y analizando la ejecución, no sé si ha sido un 10 o un 17% el aumento. Y no sé si es porque se prevé más licencias, o sea, no sé en base a qué se ha realizado ese aumento. Luego también las casas y tanjas, recuerdo que se modificó la ordenanza municipal, ¿vale? Y no sabemos también si se ha previsto al alza o cómo se ha previsto. El ingreso de mesas y sillas, ¿vale? Están 70.000. ¿Me lo escuchas bien? O se oye mal, que como estáis así, no sé si me estáis escuchando bien o no. Vale, al momento de, perdonad, no se aumentó. Mesas y sillas en el anterior presupuesto obviamente no estaba porque ese impuesto se retiró.
Lo que no he podido ver, porque no me he podido hacer con el presupuesto del 2019, pero bueno, si puedes me contestas, y es el mismo, o sea, estaba también presupuestado por 70.000, vale. Lo que me gustaría saber es si aquí habéis hecho un estudio, porque claro, no sé si sabéis que hay muchos comercios que se han tenido que cerrar. Entonces, considero que se ha presupuestado consideramos que se ha presupuestado a la alta. Vale, a ver, bueno, lo de la gestión de piscinas, vamos a los gastos. Gestión piscina de verano y gestión piscina cubierta, cabeza separada, ya se comentó en la reunión de este mes que se iban a separar, eso nada. Nada. Ah, bueno, esto también, el BIM, nada. ¿Dónde estaba? Vale, los gastos de la oficina de sostenibilidad, vale. No entendemos tampoco por qué ha disminuido el presupuesto de un año anterior a otro. No sé si es porque se están realizando menos acciones o en qué se hace. Tenía muchísimas más por ahí. Y yo creo que de momento, bueno, lo de los correos, gestión de los correos postales y todo eso, entendemos que, no sé si creo que se ha duplicado, porque está ahora en 250.000, pero bueno, eso lo entendemos. De hecho, se ha hecho siempre muchas modificaciones presupuestarias. Nada. Así que nada, si me puedes contestar sobre las partidas que te he comentado, os lo agradecería. Y aún así, eso, el poco tiempo, volver a quejarme otra vez del poco tiempo que hemos tenido para analizar bien unos presupuestos generales. Gracias. Más intervenciones en el segundo turno de intervenciones. Solo veo a Marcos. Marcos. Sí, yo discrepo de la opinión del alcalde de que vienen momentos económicos buenos cuando la mayoría de indicadores apuntan hacia la dirección contraria. Pero incluso la deuda que se generó a partir de 2008, me gustaría saber en qué repercutió en el municipio, porque fue una deuda brutal que aún estamos pagando a día de hoy, aunque quede menos, y que no repercutió de una manera significativa en las mejoras de este municipio. Estos presupuestos tienen un incremento en relación al año anterior ligado a lo que estamos hablando, a las licencias urbanísticas, pero eso tiene un marcado límite temporal. Eso no es para siempre. Y sí que se asumen otros gastos de manera permanente, como puede ser el capítulo de personal. Entonces, estos presupuestos por ahí pueden flojear. ¿Y por qué creemos que hay que apoyar a las familias? Es que al final la competencia municipal en materia económica es también muy limitada. Tenemos los impuestos y podemos ayudar a los comerciantes y empresarios. Y creemos que en este ayuntamiento falta esa voluntad política de llegar a un acuerdo para bajar impuestos y ayudar a comerciantes y emprendedores de Burjasot. Por eso no podemos apoyar estos presupuestos, como sí que hemos apoyado los anteriores en un contexto de situación económica, situación sanitaria compleja en los presupuestos de emergencia, y que en aquella época, por responsabilidad, consideramos que no era momento de hacer política, sino de estar al lado del equipo de gobierno. Pero ahora hay que abrir una nueva etapa en la que creemos que se pueden hacer otros presupuestos diferentes y por eso no podemos apoyar estos. Gracias, Marcos. Desde la suavidad. Desde la suavidad. Vox me preguntaba en qué sueño estos días y yo le contesto. No se lo puedo decir en qué sueño, pero le garantizo que con usted no. No le puedo decir qué cosas sueño, pero con usted no sueño. Solo repite una palabra, que son unos presupuestos optimistas. Ahora luego, como el portavoz del Partido Popular ha ido en esa línea también, les diré el optimismo que tenemos. Que no nos han dejado mucho tiempo, creo que sois dos grupos los que lo habéis dicho. Bueno, otro día, porque ya hemos terminado ya el turno de intervenciones, que alguien me diga si desde el día 21 que tenéis a disposición el documento hasta el día de hoy son
pocos días me decís cuántos días necesitaríais. El día que se hace la convocatoria al Consejo de Participación Ciudadana es el día 21 y desde ese día tenéis a disposición todos los concejales y concejalas el presupuesto. Tenéis el presupuesto. Podemos acabar con un problema de liquidez, lo dice el informe de intervención. Mire usted, el informe de intervención y sus conclusiones dice que el proyecto de presupuestos consolidado de la entidad local y de los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes son financiados mayoritariamente con ingresos comerciales que se incluyen en el proyecto de presupuesto definitivo del ejercicio 2023. 1. Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación de equilibrio de superávit en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el documento correspondiente. Bueno, pues sí, habrá un problema que usted ha leído de liquidez, que usted solo ha leído. Por otro lado, hablaban de tanto el Partido Popular como TOTES de las licencias urbanísticas. Ahora luego contestaré en el global en el Partido Popular. Las mesas y sillas, que también preguntaba, es el presupuesto real, ya se están cobrando. Por tanto, la estimación es de lo que hay realmente, no de una estimación en la que un posible incremento, ¿vale? Respecto al Partido Popular, yo no he dicho en ningún caso que estemos, ojalá, no he dicho en ningún caso que estemos en una buena situación económica. Al revés, he dicho que si la situación mejorase dentro de un año o de 2, sería momento de invertir. Entonces usted vuelve otra vez a decir, es que la deuda generada hasta 2008, mire usted, la deuda generada hasta 2008 han servido para financiar infinidad de proyectos en este municipio de mejora de instalaciones que de otra manera no se podrían hacer. Pero es lo que hace el Ayuntamiento de Burjasot y todos los ayuntamientos de España. Si tienes que hacer una inversión importante, esa inversión la tienes que hacer buscando un crédito, que luego todos los ayuntamientos devolvemos. Y le invito también a que mire el nivel de endeudamiento de los distintos ayuntamientos. Y eso no quiere decir ni que sea bueno ni malo. En épocas económicas malas, evidentemente, hay que contener ese gasto, y en épocas económicas buenas, repito, ese gasto hay que hacerlo, porque hay que mejorar instalaciones, hay que mejorar infraestructuras en los municipios. Y luego hablaba de los incrementos que se han previsto. Bueno, si un incremento en licencias con el nuevo plan general abierto, con proyectos presentados de 329.000 euros, les parece que eso es tremendo, bueno, a mí me parece poco. A mí me parece poco con un plan general en marcha y con proyectos ya presentados. Ahora, si ustedes dentro de ese montante global suman 1,5 millones directo que nos llega del contrato programa o más de 1 millón de euros que nos llega del Gobierno de España y lo ponen en un totum revolutum, entonces sí que entiendo la intervención del portavoz de Vox diciendo que son presupuestos optimistas, etcétera, etcétera. Miren, el presupuesto es el mismo que el año pasado, incrementando lo que nos viene del Gobierno de España y lo que nos viene del contrato programa. Y con una estimación de 300.000 euros, no de 100 millones de euros, de 300.000 euros de incremento en licencias urbanísticas. Por tanto, y para concluir, yo en primer lugar, felicitar de verdad a todas las personas que han participado en la redacción de este presupuesto, desde el propio concejal que encabeza, hasta intervención, tesorería, las personas que han estado trabajándolos desde los distintos negociados, los concejales y concejalas que han ido aportando las necesidades desde que eran necesarias desde cada una de las concejalías, desde cada una de las áreas. Creo que tenemos un buen presupuesto, el concejal lo decía antes, un presupuesto con un marcado carácter social, que era lo que pretendíamos, lo que hemos pretendido a lo largo de esta legislatura, y creo sinceramente que lo hemos conseguido. Por tanto, poco más que añadir. Ya digo que felicitar a todas las personas que en tiempo récord, porque es complicado, ¿no? Han sido capaces de tener un presupuesto que, si no el 1 de enero, a principios de enero, desde luego ya será el presupuesto efectivo del Ayuntamiento de Burjasot. Gracias también a todos los concejales, pese a que vayan a dar el apoyo o no, sobre todo por el tono del debate. Y nada, vamos a someter el punto a votación. ¿Votos a favor del presupuesto? El Partido Socialista. ¿Votos en contra?
Compromís, Vox y Partido Popular, y abstenciones, Totes y Ciudadanos. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Con esto, como era el único punto, damos por concluido la sesión plenaria. Muchas gracias.